Había una noche en que dos mundos completamente distintos se encontraron en el mismo escenario, y lo que ocurrió en esos minutos cambió para siempre la manera en que el mundo de la música vio a una joven tejana que cantaba en español con el corazón partido en dos. Nadie esperaba lo que pasó, ni los músicos que estaban ahí, ni los productores que habían organizado ese encuentro, ni siquiera Julio Iglesias, que llevaba décadas compartiendo escenarios con los más grandes del mundo y creía conocer perfectamente cómo reaccionaba un hombre como Luciano Pavarotti cuando escuchaba algo que lo sorprendía. Pero esa noche, el tenor más importante del siglo XX paró la música, levantó la mano y dijo una sola palabra. Pronto vas a entender por qué esa palabra no fue un insulto. Fue el momento en que todo cambió. Para poder entender lo que ocurrió en ese ensayo, tienes que suscribirte al canal y conocerás los secretos jamás contados de la reina del Tex-Mex. Primero que todo tienes que conocer quién era Selena Quintanilla antes de convertirse en el ícono que el mundo llora hasta el día de hoy. Porque la historia de Selena no comenzó en los escenarios grandes ni en los estudios de grabación lujosos. Comenzó en un restaurante pequeño, en un pueblo del sur de Texas, donde una niña de 9 años cantaba para que los clientes no se fueran sin pagar la cuenta. Abraham Quintanilla, el padre de Selena, era un hombre que había tocado el sueño del estrellato con las puntas de los dedos y lo había visto desaparecer. Había cantado con su grupo Los Dinos en los años 60, había grabado discos, había soñado con la fama. Pero el mundo no estaba listo para un muchacho mexicoamericano que quería cantar en inglés y que vivía entre dos culturas sin pertenecer del todo a ninguna. El rechazo lo golpeó duro, y cuando la vida lo puso frente a frente con la realidad, Abraham tuvo que cerrar ese capítulo y abrir un restaurante para mantener a su familia. Fue en ese restaurante donde descubrió algo que lo dejó sin palabras. Su hija menor, Selena, tenía una voz que no se aprende en ninguna escuela. Era algo que venía de adentro, algo que nacía de un lugar que ni siquiera ella misma podía explicar. Cuando Selena cantaba, la gente se quedaba quieta. Dejaba de masticar, dejaba de hablar, solo escuchaba. Abraham tomó una decisión que iba a definir el resto de su vida y la de toda su familia. Iba a hacer con Selena lo que él no pudo hacer consigo mismo. Iba a llevarla a los escenarios, iba a construir una carrera para ella desde cero, con lo que tuviera, aunque no tuviera nada. El problema era enorme, y pocos lo entienden realmente cuando cuentan la historia de Selena. Ella no hablaba español. Había crecido en Texas, en una familia mexicoamericana, pero en casa se hablaba inglés. Su conexión con la cultura mexicana era emocional, era de sangre, era de tortillas en la mesa y de música de fondo, pero no era un español fluido que pudiera llevarla a cantar corridos y cumbias con naturalidad. Abraham lo resolvió de la manera más brutal y más efectiva que podía. Le enseñó a pronunciar las letras de las canciones, como se enseña a un actor a decir un libreto en un idioma que no conoce. Fonéticamente, sílaba por sílaba, sin entender siempre lo que decía, pero diciéndolo con tanta convicción y tanta emoción que nadie en el público podía notar la diferencia. Lo que nadie imaginaba entonces era que esa niña que aprendía canciones como si fueran trabalenguas iba a terminar sentada en un estudio de ensayo frente a Luciano Pavarotti, el hombre que había llenado el Madison Square Garden con su voz, el tenor que los reyes de Europa invitaban a sus palacios, el artista que había llevado la ópera a millones de personas que jamás habían pisado un teatro. ¿Alguna vez has sentido que hay una distancia enorme entre donde estás y donde quieres llegar, y que no importa cuánto te esfuerzas, esa distancia no parece achicarse? Dentro de un momento vas a entender por qué Selena no solo cerró esa distancia, sino que la convirtió en el escenario más importante de su vida. Pero antes de llegar a ese ensayo, hay que hablar de Julio Iglesias, porque Julio es la pieza del rompecabezas que muchos olvidan cuando cuentan esta historia. Y sin él, ese encuentro entre Selena y Pavarotti
nunca hubiera tenido el significado que tuvo. Julio Iglesias era en los años 90 el artista latino más vendido de la historia. Había grabado en 7 idiomas. Había vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo. Era el hombre que había llevado la música española a los salones de baile de Nueva York, a los hoteles de lujo de Tokio, a los teatros más elegantes de París. Julio era la prueba de que un artista latino podía conquistar el mundo sin renunciar a su identidad, sin cambiar su acento, sin dejar de ser lo que era. Y Julio admiraba a Selena. Lo que pocos saben es que él había estado siguiendo su carrera desde mucho antes de que el resto del mundo supiera su nombre. Había escuchado sus grabaciones, había visto videos de sus presentaciones en vivo y había llegado a una conclusión que compartió en privado con personas de su círculo más cercano. Selena Quintanilla tenía algo que no se podía enseñar. Tenía ese fuego que separa a los grandes artistas de los buenos artistas. Tenía presencia, tenía verdad, tenía esa capacidad de hacer que una canción no sonara como una canción, sino como una confesión. Cuando surgió la posibilidad de organizar un encuentro entre Selena y Pavarotti, Julio fue uno de los primeros en apoyar la idea. Entendía lo que ese encuentro podía significar para ella. Entendía que estar en el mismo espacio que Pavarotti no era solo un honor artístico. Era una declaración al mundo de que esta joven cantante de tejano merecía ser tratada con la misma seriedad que los artistas más reconocidos del planeta. Lo que Julio no anticipó fue lo que iba a ocurrir cuando la música comenzara. El encuentro se organizó como parte de un proyecto que buscaba conectar géneros musicales distintos, crear puentes entre la música popular latinoamericana y la música clásica. Demostrar que la grandeza artística no tiene fronteras de idioma ni de estilo. Era una idea ambiciosa, y las personas que la promovían sabían que necesitaban nombres que le dieran peso. Pavarotti era el peso máximo del mundo clásico. Selena era la reina del tejano. Julio era el puente entre ambos mundos. Los días previos al ensayo fueron intensos para Selena. Ella no era una persona que mostrara el nerviosismo fácilmente, pero quienes la conocían de cerca decían que había algo diferente en ella esos días. Estaba más callada de lo habitual. Pasaba horas repasando las partituras. Preguntaba a sus músicos las mismas preguntas varias veces, no porque no recordara las respuestas, sino porque necesitaba escucharlas de nuevo para sentirse segura. Su esposo, Chris Pérez, recordaría después que la noche anterior al ensayo, Selena no pudo dormir bien. Se levantó varias veces. Se sentó en la cocina a tomar agua. Y cuando él le preguntó qué le pasaba, ella le dijo algo que él nunca olvidó. Le dijo que no le importaba si Pavarotti pensaba que era buena o mala cantante. Lo que le importaba era no hacer el ridículo. No querría que ese hombre la viera y pensara que la habían llevado ahí para llenar un espacio, para hacer bulto, para que la foto quedara bien. Quería que cuando ese hombre la escuchara cantar, aunque fuera por un momento, sintiera algo real. Chris la miró y le dijo que eso ya lo había logrado toda su vida con cada persona que la había escuchado cantar desde que tenía 9 años. Pero Selena sacudió la cabeza. Esto era distinto. Esto era Pavarotti. En unos instantes te voy a contar lo que pasó cuando Selena entró a ese estudio y Pavarotti la escuchó cantar por primera vez. El día del ensayo llegó con esa calma falsa que tienen los momentos grandes antes de explotar. El estudio donde se realizó el encuentro tenía esa arquitectura sobria y fría de los espacios pensados para la música seria, con techos altos, paredes tratadas acústicamente y una iluminación que no era exactamente hostil, pero tampoco era cálida. Era un espacio que decía, sin decir nada, que ahí adentro no había lugar para el error. Pavarotti llegó primero. Llegó como llegaba siempre, con esa presencia que llenaba los espacios antes de que su cuerpo los ocupara. Alto, corpulento, con esa barba característica ya completamente blanca en esos años.
con los ojos que tenían al mismo tiempo la profundidad de alguien que había visto todo y la curiosidad de alguien que todavía esperaba sorprenderse. Lo acompañaban su asistente personal y 2 miembros de su equipo musical, y todos se movían alrededor de él con la eficiencia silenciosa de gente acostumbrada a orbitar una estrella de esa magnitud. Julio llegó poco después. Saludó a Pavarotti con el abrazo de 2 hombres que se conocen bien, que se respetan genuinamente, que han compartido escenarios y conversaciones, y esa complicidad particular que existe entre artistas que entienden lo que cuesta llegar a donde llegaron. Hablaron unos minutos en italiano, se rieron de algo, y luego Julio se giró hacia la puerta porque sabía que Selena estaba por llegar. Y Selena llegó. La describieron ese día con una sencillez que llamó la atención de todos los presentes. No llegó con un séquito. No llegó con estilistas ni asistentes, ni la producción de una persona acostumbrada a ser el centro de todo. Llegó con su hermano A.B., que era su productor y la persona en quien más confiaba musicalmente, y con un par de personas más de su equipo. Vestía de manera discreta. Llevaba el cabello recogido. Y cuando entró al estudio y vio a Pavarotti de pie al otro lado de la sala, hizo algo que todos los presentes recordaron después con una mezcla de ternura y admiración. Se detuvo un segundo. Solo un segundo. El tiempo suficiente para que quien la observara pudiera ver que estaba tomando algo, guardándolo adentro, preparándose. Y luego caminó hacia él, con esa sonrisa que era completamente suya, que no era la sonrisa de una artista actuando para su público, sino la sonrisa de una persona que se alegra genuinamente de estar donde está. La presentación fue cordial, fue correcta, fue la de 2 mundos musicales que se saludan con respeto, pero que todavía no saben si van a entenderse. Pavarotti fue amable, fue el Pavarotti que el mundo conocía en los eventos públicos, generoso con su atención, presente en la conversación, capaz de hacer que cualquier persona frente a él se sintiera vista y escuchada. Pero quienes lo conocían bien podían distinguir entre ese Pavarotti social y el Pavarotti musical. Y ese día, el Pavarotti musical todavía estaba esperando para aparecer. Comenzaron a preparar el ensayo. Los músicos tomaron sus posiciones. Los técnicos hicieron los ajustes finales de sonido. Y llegó el momento en que Selena se colocó frente al micrófono y Pavarotti se ubicó en el espacio que le habían preparado a él. Y la sala quedó en ese silencio particular que solo existe justo antes de que la música comience. Lo que ocurrió en los primeros minutos fue lo que todos esperaban que ocurriera. Selena cantó bien. Cantó con esa precisión que había desarrollado a lo largo de años de trabajo brutal, de ensayos interminables, de presentaciones en vivo donde el margen de error era 0, porque el público que la seguía no pagaba para ver a alguien practicar. Era técnicamente correcta, era profesional, era todo lo que debía ser. Pero algo no encajaba, y Pavarotti lo sintió antes de que pasaran 3 minutos. Él levantó la mano, los músicos se detuvieron. El silencio que llenó el estudio fue distinto al silencio de antes. Fue uno de esos silencios que tienen peso, que tienen temperatura, que hacen que la gente no sepa si mirar al frente o mirar al suelo. Pavarotti miró a Selena y dijo la palabra, amateur. Julio bajó la cabeza. Los músicos de Selena intercambiaron miradas que no decían nada, porque no sabían qué decir. A.B. Quintanilla, que conocía a su hermana mejor que nadie en esa sala, se mantuvo inmóvil, pero los que lo conocían podían leer en su postura la misma tensión de quien está a punto de intervenir y está decidiendo si debe hacerlo. Y Selena se quedó quieta. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te dice algo que duele tanto precisamente porque toca un lugar que tú mismo no te habías atrevido a tocar? Dentro de un momento vas a entender por qué esa palabra, en boca de ese hombre, en ese momento, fue la cosa más importante que le dijo alguien a Selena en toda su vida.
Lo que Pavarotti explicó en los minutos siguientes no fue un ataque. No fue un insulto nacido de la arrogancia de un hombre acostumbrado a los aplausos que mira con desdén a quien tiene menos trayectoria. Fue algo mucho más complicado y mucho más revelador que eso. Pavarotti habló con la honestidad que solo se permiten los que saben que su tiempo es valioso y que malgastarlo en medias verdades no le sirve a nadie. Dijo que la voz de Selena era extraordinaria. Usó esa palabra, extraordinaria. Dijo que tenía una cualidad que él no podía enseñarle a nadie porque no se aprende, que venía de un lugar que los técnicos de la música no han podido catalogar todavía porque vive en algún espacio entre la anatomía y el alma. Pero dijo que ella estaba cantando desde afuera, que estaba parada frente al micrófono y cantando hacia él, hacia los músicos, hacia la sala, como si la canción fuera un objeto que ella estaba sosteniendo y mostrando, en lugar de algo que vivía dentro de ella y que necesitaba salir porque si no la destruía. Dijo que eso era lo que él quería decir con amateur, no que careciera de talento, no que no supiera cantar, sino que todavía no había aprendido a rendirse a la música completamente. Todavía estaba controlando, todavía estaba midiendo. Todavía estaba actuando el acto de cantar en lugar de simplemente cantar. Julio levantó la cabeza cuando escuchó eso, porque Julio entendió exactamente lo que Pavarotti estaba diciendo. Y entendió algo más. Entendió que Pavarotti había visto en Selena algo tan grande que valía la pena decirle eso. A un artista mediocre no le dices eso. A un artista mediocre lo dejas cantar, lo aplaudes por cortesía. Y cuando se va, hablas de otra cosa. A un artista que tiene lo que Pavarotti le dijo que ella tenía, le dices la verdad aunque duela, porque la verdad es el único camino hacia lo que puede llegar a ser. Selena escuchó todo sin interrumpir, sin defenderse, sin hacer el gesto de quien está procesando una crítica y buscando la manera de rebatirla. La escuchó con esa atención que era una de sus características más profundas, esa capacidad de estar completamente presente cuando alguien le estaba diciendo algo que importaba. Y cuando Pavarotti terminó, Selena hizo una pregunta. Le preguntó cómo. 2 palabras, sin adornos, sin preámbulo, solo cómo. Pavarotti la miró durante unos segundos que a todos los presentes les parecieron mucho más largos de lo que fueron. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No la sonrisa social del evento público, la otra sonrisa, la del hombre que acaba de reconocer a alguien, y le dijo que iba a mostrárselo. Lo que ocurrió en la siguiente hora en ese estudio fue algo que las personas que estuvieron ahí describirían durante años como uno de esos momentos que uno no se explica del todo, pero que sabe que fue real, que importó, que cambió algo. Pavarotti cantó para ella. No con ella todavía. Para ella. Le mostró lo que quería decir con rendirse a la música. Cantó un fragmento de algo. No recuerdo exactamente qué pieza fue. Y mientras cantaba, la sala entera cambió de temperatura. Eso es la única manera de describirlo. Cambió de temperatura. El aire se volvió distinto. La gente no se movió. Los técnicos dejaron de revisar sus equipos. Los músicos dejaron de mirar las partituras. Y Selena lo miraba con los ojos de alguien que está viendo algo por primera vez, aunque lleve toda la vida buscándolo. Pronto vas a entender por qué ese momento fue el antes y el después en la comprensión que Selena tuvo de sí misma como artista. Cuando Pavarotti terminó, hubo un silencio breve, y luego le dijo a Selena que lo intentara de nuevo, que esta vez no cantara para nadie en la sala, que cantara para la persona que le había roto el corazón, que cantara para el momento exacto en que entendió que el dolor no iba a desaparecer, que se olvidara del micrófono, se olvidara de la partitura, se olvidara de que él estaba ahí mirándola, que simplemente cantara. Selena cerró los ojos. Los músicos comenzaron de nuevo, y lo que ocurrió después es la razón por la que esa historia se contaría tantas veces, de tantas maneras distintas,
por tantas personas que estuvieron ahí y que nunca pudieron encontrar las palabras exactas para describirlo, pero que lo intentaban de todas formas porque sentían que era demasiado importante para dejarlo morir en el silencio. Selena cantó distinto. No fue un cambio técnico. No fue que de repente afinara mejor o que su respiración fuera más controlada o que su proyección de voz mejorara en algún sentido que un músico entrenado podría identificar y medir. Fue algo que no tiene medida. Fue que de repente la canción era verdadera. Era completamente, irrevocablemente, dolorosamente verdadera. Pavarotti no dijo nada mientras ella cantaba. Se quedó de pie, con los brazos a los lados, y la escuchó con esa concentración total, que es la forma más alta de respeto que un músico puede mostrarle a otro. Cuando Selena terminó, abrió los ojos, buscó la cara de Pavarotti, y lo encontró mirándola de una manera que no necesitaba palabras, pero que de todas formas las tuvo. Pavarotti asintió lentamente, y dijo que eso era lo que había en ella. Dijo que eso era lo que había sentido desde que la escuchó por primera vez, y que no podía entender por qué lo estaba escondiendo. Julio Iglesias, que había estado observando todo desde el costado de la sala con esa mezcla de orgullo y emoción contenida de quien ve algo hermoso ocurrir frente a sus ojos, se acercó y puso una mano en el hombro de Selena. No dijo nada. No necesitó decir nada. Pero hay algo en esta historia que la mayoría de las personas que la cuentan se saltan, y es la parte que a mí me parece más importante de todo lo que ocurrió ese día, porque lo que Pavarotti le dijo a Selena no fue solo una lección de canto, fue una revelación sobre algo que ella llevaba cargando desde hacía mucho tiempo. Para entenderlo, hay que volver a los años anteriores, hay que volver a los escenarios del sur de Texas, a los salones de fiestas donde Selena cantaba cumbia y se movía con esa energía desbordante que hacía que el público enloquecer. Hay que volver a los años en que su carrera empezaba a crecer, y Abraham la llevaba de ciudad en ciudad en un autobús desvencijado, y dormían en moteles baratos, y a veces no había suficiente dinero para comer bien, y Selena sonreía de todas formas porque en el escenario todo lo demás desaparecía. En esos años, Selena aprendió algo que nadie le enseñó directamente, pero que absorbió del ambiente que la rodeaba. Aprendió que su trabajo era entretener, que su trabajo era dar al público lo que el público venía a buscar, que su trabajo era ser la artista que la gente esperaba encontrar cuando compraba la entrada y se ponía la mejor ropa para ir al concierto. Era una lección válida. Era una lección que la hizo profesional, pero era también una lección que, sin que ella lo supiera completamente, había construido un espacio entre ella y la música. Un espacio pequeño, casi invisible, pero que Pavarotti, con toda su experiencia y toda su sensibilidad, había detectado en menos de 3 minutos. La Selena que el público conocía y amaba era extraordinaria, era magnética, era inigualable en lo que hacía, pero era también, en el sentido más profundo y más generoso de la palabra que Pavarotti usó, una artista que todavía estaba aprendiendo a dejar de protegerse. ¿Alguna vez has sentido que hay una versión de ti mismo que está disponible para el mundo y una versión más real, más vulnerable, más verdadera, que guardas cuidadosamente porque tienes miedo de lo que pasará si la muestras? Dentro de un momento vas a entender por qué esa pregunta estaba en el corazón de todo lo que Pavarotti le dijo a Selena ese día. Porque Selena había aprendido a protegerse. Lo había aprendido de la manera más dura, de la manera en que se aprenden las cosas que más duran. Había crecido entre 2 culturas que la querían, pero que también, cada una a su manera, le decían que no terminaba de encajar del todo. Para el mundo anglosajón de Texas, era demasiado mexicana. Para el mundo mexicano, era demasiado americana. No hablaba español con fluidez. No hablaba inglés sin acento. Vivía en ese espacio intermedio que puede ser un lugar de riqueza enorme o un lugar de soledad profunda, y a veces era las 2 cosas al mismo tiempo.
y había aprendido a usar el escenario como el lugar donde eso no importaba. Cuando cantaba, cuando bailaba, cuando encendía un estadio con solo entrar y sonreír, no había preguntas sobre a cuál mundo pertenecía. Era simplemente Selena, era la reina, era la que todos querían ver. Pero esa armadura que construyó para sobrevivir era también la cosa que Pavarotti había detectado. No estaba cantando desde la herida, estaba cantando desde la cicatriz, desde el lugar que ya había sanado, que ya estaba protegido, que ya no dolía de la misma manera. Y Pavarotti quería escucharla cantar desde el lugar que todavía dolía. Lo que ocurrió después del ensayo ese día fue, en muchos sentidos, tan importante como lo que ocurrió durante. Porque Pavarotti habló con Selena durante casi una hora más. No en el estudio, sino en un espacio más pequeño, más informal, con café y sin micrófonos. Julio estuvo parte del tiempo y luego salió a hacer una llamada y los dejó solos. Pavarotti le habló de su propia trayectoria, de los años en que él también estaba aprendiendo, de los maestros que le dijeron cosas que lo hicieron querer rendirse, de las noches antes de los grandes debuts cuando sentía que todo lo que había construido podía derrumbarse con una sola nota mal dada. Le habló con la honestidad de un hombre que había llegado a la cima y que por eso mismo ya no tenía nada que demostrar, ni nada que perder siendo verdadero. Y le dijo algo que Selena repetiría después en diferentes conversaciones con personas cercanas a ella. Le dijo que la voz es el instrumento más personal que existe, porque no está separada del cuerpo. Todos los demás instrumentos están afuera, son objetos que uno toma y deja. La voz está adentro, sale de adentro. Y por eso, cuando uno canta, no puede esconderse. O se muestra completamente o la voz lo denuncia. La voz siempre sabe cuando uno está mintiendo. Selena lo escuchó. Y luego le dijo algo que lo sorprendió a él. Le dijo que siempre había sabido eso, que desde niña había sabido que cuando cantaba no podía esconderse, y que por eso había aprendido a mostrar solo la parte de sí misma que podía controlar. Porque si mostraba todo, si se rendía completamente, no sabía si lo que salía iba a ser suficientemente bueno. No sabía si la iban a querer de la misma manera. Pavarotti la miró durante un momento largo y le dijo que ahí estaba el error. Que nadie que canta desde ese lugar de entrega total canta para que lo quieran más. Canta porque no puede no hacerlo. Canta porque si no canta desde ahí, no vale la pena cantar. Selena salió de ese encuentro diferente, no de manera dramática, no de manera que cualquier persona en la calle pudiera notarlo. Pero las personas que la conocían de cerca decían que había algo en ella en los días y semanas siguientes que era distinto, una serenidad que no era pasividad, una confianza que no era arrogancia, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saber exactamente qué era. Abe Quintanilla diría después que ese período fue uno de los más creativos de la vida de Selena, que llegaba al estudio con ideas que venían de un lugar diferente, que cuando cantaba las nuevas canciones en las sesiones de grabación, había momentos en que él tenía que dejar de escuchar la producción técnica y simplemente escuchar, porque lo que salía era demasiado bueno para tratarlo como material de trabajo. Pero hay algo más en esta historia. Algo que tiene que ver con Julio Iglesias y con la manera en que él procesó lo que vio ese día. Julio llevaba décadas siendo uno de los artistas más exitosos del mundo. Había conquistado mercados que nadie antes que él había conquistado. Había derribado barreras que parecían imposibles de derribar. Y sin embargo, ver a Pavarotti trabajar con Selena en esa hora de ensayo le removió algo que él mismo tardó tiempo en articular. Lo que vio fue la diferencia entre el éxito y la grandeza. Julio era exitoso. Nadie podía discutir eso. Era uno de los artistas más reconocidos y más queridos del siglo. Pero lo que Pavarotti estaba buscando en Selena, lo que le estaba pidiendo que encontrara dentro de sí misma, era algo que no tiene que ver con los discos vendidos ni con los estadios llenos.
tiene que ver con ese momento específico cuando la música deja de ser música y se convierte en otra cosa. Cuando deja de ser sonido organizado y se convierte en una experiencia que cambia a quien la escucha. Julio bajó la cabeza esa primera vez no por vergüenza ni por deferencia automática hacia Pavarotti. Bajó la cabeza porque reconoció algo, porque en algún lugar de su larga trayectoria, él también había tenido que aprender esa lección. Y verla ocurrir en tiempo real, ver a Pavarotti señalar exactamente eso con una sola palabra, lo transportó a sus propios años de aprendizaje, a sus propios maestros, a sus propios momentos de rendición. Los 3 artistas que estuvieron en ese estudio ese día eran, cada uno a su manera, una historia de personas que habían llegado muy lejos precisamente porque en algún momento habían aprendido a no protegerse del todo cuando cantaban. Y el encuentro entre ellos fue, más que un ensayo musical, una conversación entre 3 formas distintas de entender lo que significa entregarse a la música. En unos instantes voy a contarte lo que pasó con esa canción que ensayaron ese día, y por qué el registro de ese encuentro se convirtió en algo que los expertos musicales todavía estudian como un documento extraordinario de lo que puede pasar cuando los grandes se juntan. La canción que estaban ensayando ese día era una pieza que mezclaba elementos de la música lírica con la estructura rítmica de la música popular latinoamericana. Era un experimento ambicioso, el tipo de proyecto que puede resultar en algo brillante o en algo que no le convence a nadie. La apuesta era enorme precisamente porque los mundos que estaban tratando de unir no tienen muchos puntos de contacto naturales. El tejano y la ópera no comparten vocabulario, no comparten tradición, no comparten audiencia. Pero eso era exactamente lo que hacía el proyecto interesante. Y eso era lo que Pavarotti había visto en Selena desde el principio como la clave para que funcionara. No necesitaban que ella cantara como una cantante de ópera. Necesitaban que ella cantara como Selena, pero desde el lugar más profundo de Selena. Porque si eso ocurría, los 2 mundos no necesitarían traducirse mutuamente. Simplemente iban a coexistir en el mismo espacio emocional. Después del descanso con café, volvieron al estudio. Esta vez el ambiente era diferente, más cálido, más directo, con menos de esa formalidad tensa del principio. Los músicos lo sintieron, los técnicos lo sintieron. Había algo que se había abierto en el espacio entre las personas que estaban ahí. Selena se colocó de nuevo frente al micrófono. Pavarotti tomó su posición y comenzaron de nuevo. Lo que ocurrió en esa segunda sesión fue lo que todas las personas presentes intentarían describir durante años sin lograrlo del todo. No fue perfecto en el sentido técnico. Hubo momentos donde los géneros chocaban todavía, donde la mezcla se sentía forzada, donde era evidente que el proyecto necesitaba más trabajo. Pero hubo también momentos donde algo completamente inesperado ocurría, donde la voz de Selena y la voz de Pavarotti encontraban un lugar común que no estaba en la partitura, que no había sido planificado, que simplemente surgía porque ambos estaban cantando desde el mismo lugar de verdad. Pavarotti, que no era un hombre fácil de impresionar y que había cantado con la mayoría de los grandes de la música mundial, hizo en un momento dado algo que los presentes recordaron como uno de los gestos más elocuentes que habían visto. Se detuvo en medio de una frase, no para corregir algo, sino para escuchar. Solo para escuchar lo que Selena estaba haciendo. Y luego continuó. Pero continuó diferente. Como si lo que acababa de escuchar le hubiera dicho algo sobre cómo él tenía que cantar en ese espacio compartido. Eso es lo que hace la grandeza artística cuando se encuentra con otra grandeza artística. No compite, escucha, se adapta, se transforma. El encuentro terminó varias horas después de lo que estaba previsto. Nadie quiso irse, nadie quiso que terminara. Había algo en ese estudio que todos sentían que era frágil y que si salían a la calle iba a romperse y que valía la pena quedarse aunque fuera un poco más para conservarlo. Cuando finalmente se despidieron,
Pavarotti tomó las manos de Selena entre las suyas y le dijo algo en voz baja que solo ella escuchó. Nadie que estuvo ahí sabe exactamente qué le dijo. Selena sonrió cuando lo escuchó. Fue una de esas sonrisas que no tienen nada que ver con la cortesía, que vienen de un lugar completamente distinto. Julio Iglesias, que los observaba desde el otro lado de la sala, diría después que fue uno de los momentos más hermosos que había presenciado en toda su carrera. ¿Alguna vez has visto a dos personas conectarse de una manera que no necesita explicación, que es completamente evidente para todo el que está mirando aunque no puedan escuchar las palabras? Dentro de un momento voy a contarte por qué ese momento entre Selena y Pavarotti fue también una de las cosas más tristes de esta historia. Porque lo que Selena llevó consigo de ese encuentro, esa comprensión nueva de sí misma como artista, esa apertura que Pavarotti había encontrado y señalado con el dedo, iba a tener muy poco tiempo para desplegarse completamente. Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995. Tenía 23 años. Estaba en el momento más brillante de su carrera. Estaba trabajando en el álbum que iba a ser su entrada definitiva al mercado de la música en inglés. El proyecto que iba a llevar lo que Pavarotti había visto en ella a una audiencia que todavía no la conocía. Estaba, en todos los sentidos posibles, apenas comenzando. La pérdida de Selena fue una de esas heridas que no cierran del todo. No para su familia, no para el público que la amaba, no para las personas que la conocieron de cerca y que vieron en ella no solo a la artista que era, sino a la artista en que se estaba convirtiendo. Y cuando se habla de lo que Selena perdió, de lo que el mundo de la música perdió, el encuentro con Pavarotti ocupa un lugar particular. Porque representa lo que pudo haber sido, representa la dirección en que estaba caminando, representa el tipo de artista que estaba aprendiendo a ser, no solo para el público, sino para sí misma. Pavarotti, cuando fue entrevistado años después sobre Selena, respondió con pocas palabras. Dijo que la había escuchado cantar solo una vez en persona, y que eso había sido suficiente para saber que era de las pocas personas que había conocido en toda su vida con ese tipo de voz. No se refería a la calidad técnica, se refería a esa cosa sin nombre que hace que una voz sea más que una voz. Julio Iglesias, que outlived a Selena por muchos años y que siguió siendo una presencia enorme en la música latina, también habló de ese día en varias ocasiones. Dijo que recordaba ese ensayo como un ejemplo de lo que la música puede hacer cuando las personas que la practican dejan de tener miedo. Dijo que Selena no tuvo miedo ese día, que lo aprendió en tiempo real, en una tarde, y que eso decía todo lo que había que saber sobre quién era ella. Hay algo que no suele contarse de este encuentro, y que creo que es importante para entender completamente lo que significó. Tiene que ver con A.B. Quintanilla, el hermano mayor de Selena, el productor, el hombre que conocía su voz mejor que nadie porque la había escuchado crecer desde que era una niña que aprendía canciones fonéticamente en el restaurante de su padre. A.B. estuvo presente en ese ensayo, lo observó todo, y lo que vio ese día lo acompañó de maneras que él mismo describió como complicadas en los años que siguieron. Porque A.B. era el arquitecto musical de Selena. Era quien tomaba lo que ella traía, esa materia prima extraordinaria, y le daba forma, le daba estructura, le daba la presentación que llegaba al público de la manera correcta. Era un productor brillante, y trabajaban juntos con una sincronía que venía de toda una vida compartida. Pero lo que Pavarotti señaló ese día fue algo que estaba por debajo de la producción. Algo que ocurría antes de que A.B. pudiera tocar nada. Era el momento en que Selena decidía, en algún nivel quizás inconsciente, cuánto de sí misma iba a mostrar. A.B. entendió eso cuando lo escuchó de boca de Pavarotti, y entendió también que él, sin saberlo, había sido parte de ese proceso de protección. No porque quisiera limitarla, sino porque la producción misma, la estructura,
La forma en que organizaban las canciones había creado un espacio donde Selena podía ser brillante sin tener que ser completamente vulnerable. Eso no es una crítica a A.B. ni a la música que crearon juntos. Es simplemente una observación sobre cómo funciona la colaboración creativa, sobre cómo las personas que trabajan juntas desarrollan lenguajes compartidos que tienen sus propias fortalezas y sus propios límites. Lo que Pavarotti hizo ese día fue mostrarle a Selena un límite. Y Selena, con esa velocidad de comprensión que era una de sus características más asombrosas, lo vio y supo exactamente qué hacer con él. En unos instantes te voy a hablar de lo que los expertos musicales dicen hoy sobre el legado de ese encuentro y sobre lo que representa para entender la carrera de Selena en su contexto más amplio. Los musicólogos y los críticos que han estudiado la carrera de Selena coinciden en algo cuando hablan de ese periodo de su vida, los últimos meses antes de su muerte, cuando estaba trabajando en el álbum en inglés. Coinciden en que las grabaciones de esa época tienen algo diferente, que hay una apertura en la voz, una disponibilidad, que es distinta a lo que venía haciendo antes. No mejor ni peor en el sentido de que la música anterior fuera inferior, sino diferente, como si algo se hubiera desbloqueado. Algunos de ellos saben del encuentro con Pavarotti, otros han llegado a esa observación sin conocer ese contexto. Lo que importa es que la conclusión es la misma. En el último periodo de su carrera, Selena estaba cantando desde un lugar diferente. Lo que Pavarotti detectó en ese ensayo no fue una falla, fue potencial. Fue la diferencia entre lo que Selena era y lo que Selena podía ser. Y el hecho de que lo señalara, de que lo dijera con esa palabra directa que dolió en el momento pero que abrió algo importante, fue uno de los regalos más grandes que alguien le hizo a ella como artista. La palabra amateur, en la tradición del mundo de la música clásica, no tiene exactamente la connotación negativa que tiene en el lenguaje cotidiano. Viene del latín, de amar. Un amateur es, en su origen, alguien que hace algo por amor, no por dinero, no por fama, no por obligación, por amor. Cuando Pavarotti usó esa palabra, era posible que estuviera jugando con ese doble sentido, que estuviera diciéndole a Selena que todavía no había encontrado la manera de cantar solo por amor, sin la mediación del profesionalismo, sin el filtro de la artista calculando el efecto de lo que hace, que todavía estaba en ese espacio intermedio entre quien ama la música y quien la practica para el público, y la tarea que le dio, la instrucción de cantar para la persona que le había roto el corazón, para el momento exacto del dolor, era precisamente la instrucción de ir al amor en su forma más real, que es la que duele. Selena lo entendió, y lo hizo, y lo que salió cuando lo hizo, fue lo que hizo que Pavarotti asintiera lentamente y dijera que eso era lo que había en ella. ¿Te has preguntado alguna vez qué hubiera pasado si Selena hubiera vivido? No en el sentido especulativo de los premios que hubiera ganado o los discos que hubiera vendido, sino en el sentido más profundo de qué tipo de artista hubiera llegado a ser con ese desbloqueamiento que Pavarotti había iniciado y que ella misma había empezado a explorar. Dentro de un momento voy a darte mi perspectiva sobre eso, y creo que va a sorprenderte. Porque la respuesta que más me convence, basada en todo lo que sabemos sobre Selena en ese último periodo de su vida, es que estaba en camino de convertirse en algo para lo cual no teníamos categoría todavía. No era una cantante de tejano que iba a cruzar al mercado en inglés. No era una artista latina que iba a conquistar el mercado anglosajón. Era algo más específico y más poderoso que eso. Era una persona que había crecido entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno, y que estaba aprendiendo a usar exactamente esa incomodidad, esa frontera, ese espacio intermedio, como su lugar de creación. La música que estaba haciendo en esos últimos meses era música de frontera en el sentido más literal, no de la frontera geográfica entre México y Estados Unidos, sino de la frontera interior entre lo que uno muestra y lo que uno guarda.
entre el artista y la persona, entre la voz entrenada y la voz verdadera. Pavarotti había señalado esa frontera, y Selena había decidido cruzarla. La historia del ensayo con Pavarotti es también, en un nivel más profundo, la historia de lo que puede pasar cuando alguien te dice la verdad. No la verdad suavizada, no la verdad envuelta en elogios para que duela menos, no la verdad dicha con miedo a cómo va a ser recibida. La verdad directa, con respeto pero sin protección. Amateur, una palabra, dicha por el hombre que más tenía derecho a decirla, recibida por una mujer que tenía la inteligencia emocional y la grandeza artística de escucharla sin destruirse. Y luego la pregunta, ¿cómo? 2 palabras, sin explicación ni defensa, solo la voluntad de aprender. Eso es lo que hace a los grandes distintos de los buenos. No es el talento, no es la voz, no es la técnica. Es esa capacidad de escuchar cuando alguien les dice que todavía hay más, y en lugar de defenderse, preguntar cómo llegar ahí. Selena tenía 22 o 23 años cuando ocurrió ese ensayo. Había pasado más de una década cantando profesionalmente. Tenía Grammys, tenía fans que llenaban estadios, tenía una carrera que la mayoría de los artistas nunca llegan a tener. Y cuando el hombre más importante del mundo de la música clásica le dijo que era amateur, no se defendió. Preguntó cómo. Eso es Selena. No la Selena del vestido brillante y las botas y la coreografía perfecta, aunque esa Selena también era real y también era extraordinaria. La Selena que preguntó cómo. La Selena que cerró los ojos y cantó para el dolor. La Selena que salió de ese estudio diferente y que en los meses que le quedaron antes de que todo terminara, usó lo que aprendió ahí para ir más lejos que nunca. Julio Iglesias habló de ese día muchas veces en los años siguientes. Habló de él en entrevistas, en conversaciones privadas, en el contexto de su propio trabajo y su propio legado. Y cada vez que lo hacía, había algo en su manera de contarlo que era diferente a como contaba otras historias de su carrera. Había una gravedad, una reverencia, como si estuviera hablando de algo sagrado. Lo que vio ese día fue a 2 de los artistas más grandes de sus respectivos mundos encontrarse en un punto de verdad. Y vio a uno de ellos, la más joven, la que tenía menos años y menos trayectoria en el mundo de la música clásica, pero no menos grandeza en el sentido más profundo, aprender algo en tiempo real que la mayoría de los artistas no aprenden nunca. Vio a Selena decidir ser completamente ella misma. Y eso, según Julio, era lo más grande que podía ver un hombre que llevaba su vida entera buscando eso en sí mismo y en la música que hacía. La historia de ese ensayo termina en el estudio, con las despedidas y el café y las palabras en voz baja que solo Selena escuchó. Pero la historia de lo que ese ensayo significó no termina ahí. Sigue en cada grabación de ese último periodo de su carrera. Sigue en la manera en que los músicos que trabajaron con ella describen esos meses. Sigue en los testimonios de las personas que la vieron actuar en los últimos conciertos antes de que todo terminara. Y sigue, de alguna manera que es difícil de articular, pero que es completamente real, en la manera en que el mundo escucha a Selena hoy. Porque cuando alguien pone una de sus canciones y se queda quieto y siente eso que no tiene nombre, que es más que música y más que voz, está escuchando lo que Pavarotti señaló y lo que Selena encontró. Está escuchando a una persona que aprendió a cantar desde el lugar que duele, que aprendió, en una tarde, en un estudio con un tenor que paró la música y dijo una sola palabra, que la verdad es lo único que vale. Suscríbete a este canal si crees que las historias reales de los grandes artistas merecen ser contadas sin filtros, porque detrás de cada ícono hay momentos como este que nadie te ha contado todavía. El legado del encuentro entre Selena y Pavarotti no es un álbum, no es una canción, no es una colaboración grabada. Es algo más intangible y más duradero que cualquiera de esas cosas. Es la historia de lo que pasa cuando la grandeza reconoce a la grandeza.
Cuando el maestro ve al estudiante y le dice la verdad. Cuando el estudiante tiene el valor de escucharla. Es la historia de cómo Selena Quintanilla, en una tarde en un estudio con el mejor tenor del mundo y el artista latino más vendido de la historia, encontró algo que llevaba toda la vida buscando sin saber exactamente qué era. Y es la historia de por qué, 30 años después de su muerte, cuando alguien pone una de sus canciones, sigue ocurriendo algo en el cuerpo de quien la escucha. Algo que no es nostalgia ni admiración, ni ninguna de las cosas que uno espera sentir con la música de alguien que ya no está. Es reconocimiento. El reconocimiento de una voz que aprendió a no mentir.